Muy buenas noches, siendo las 20 horas de este día 24 de abril del 2018, vamos a dar inicio a nuestra sesión académica, una sesión muy articulada a lo que viene a ser parte de los objetivos de nuestra benemérita institución, que es hacer memoria en fechas claves de personajes que han contribuido precisamente a la parte del crecimiento cultural de este territorio. Y bueno, ahora recordando en el centenario del nacimiento a don Adalberto Navarro Sánchez. Le cedo la palabra al señor secretario para que conduzca esta sesión académica. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión académica de este martes 24 de abril de 2018. Y desde luego la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, se congratula con este evento, una mesa redonda para conmemorar el centenario del natalicio del jalisciense destacado escritor intelectual Adalberto Navarro Sánchez, a cargo de nuestras consocias, doctora Adriana Ruiz Rasura, doctora María Guadalupe Sánchez Robles, y de nuestro invitado, maestro Pedro Valderrama. Esta sesión se lleva a cabo bajo la siguiente orden del día. Apertura de la sesión por el doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho. La presentación del presidium. Se encuentra integrado precisamente este presidium por el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, la doctora Adriana Ruiz Rasura, vicepresidenta, la doctora María Guadalupe Sánchez Robles, consocia, el maestro Pedro Valderrama, invitado, y su servidor, doctor José Sósimo Orozco, secretario general. Bueno, pues es un honor tener esta sesión, como dijimos, a cargo de nuestras integrantes, consocias e invitado, y para lo cual cedo la palabra a la doctora María Guadalupe Sánchez Robles para llevar a cabo esta mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias. Adalberto Navarro Sánchez, o la búsqueda de la palabra. Pero el amor existe, siempre ha existido, siempre, mas el hombre lo vive, no quiere en este día la palabra sin prisa. Es sin duda esta palabra, sin prisa, hondamente meditada y cultivada hasta convertirla en esencia, no solo de este poema del libro Las Horas Situadas de 1968, sino de su propia vida, la que nos reúne esta noche para celebrar el centenario del natalicio del maestro Adalberto Navarro Sánchez, uno de los personajes de más alto nivel intelectual en Jalisco, como asegura nuestra consocia, la investigadora Sara Velasco, en su monumental obra Escritores Jaliscienses. El poeta, crítico literario, catedrático, editor y bibliófilo, nació en Lagos de Moreno, Jalisco, el 23 de abril de 1918. Huérfano de padre, fue educado por su tío, el canónigo Cecilio Sánchez, quien despertó en él el hábito de la lectura. Pasó una parte de su infancia en Techaluta con sus familiares, para después trasladarse a Guadalajara y cursar sus estudios en el Seminario Conciliar, de donde, como él mismo decía, salió por la puerta grande. Adalberto Navarro Sánchez escribió su primer poema dedicado a su madre a los 13 años. Lamentablemente no se conserva. En 1934, a los 16 años, ya había leído a los clásicos griegos y latinos y se había entusiasmado por escribir estrofas sáfico-adónicas. De ese año es el poemario Ejercicios. Destaca el poema Muerte en el cuerpo, que leo a continuación. Muerte en el cuerpo. El hombre fija su destino propio. Tierra presume su desnuda planta. Ávidas manos oprimiendo luego quiere riquezas. Quema su sangre, delirante oculta el laberinto de la vida, el fuego, de su vaivén de espejos y concibe cálidos muslos. Une su cuerpo a temblorosa carne, todo se inflama y a beber con vida llena de sombras en la insaciable copa
dulces permesas. Entrega siempre melodioso ritmo al aire seductor de su lujuria, y palabras candentes en su boca presto recoge. Nunca el amor mezclado en la inconsciencia fue a la conquista de peñasco altivo. El campo ígneo del placer cubierto se halla de nieve. Nunca en el hombre la anhelada antorcha de la blancura brillará en su mundo. Solo en la selva, cazador de signos, de lo fugaz conservará el deseo. Adalberto Navarro Sánchez perteneció al grupo cultural Índice, que integrado en 1936 bajo el magisterio de José Cornejo Franco, publicó una revista con el mismo nombre. Desintegrado el grupo, el poeta inicia por su cuenta la edición de algunas revistas como Prisma con su esposa María Luisa Hidalgo, Navegación Poética, Gaceta Literaria, Tiempo Literario, Los Cuatro Puntos, y colabora en otras como EOS, PAN, Suma, Jalístico y Ariel. A partir de 1950 y hasta su muerte en 1987, dirigió Etcétera, la prestigiosa revista literaria que en sus 3 épocas y 73 números se interesó por lo permanente y lo nuevo, lo propio y lo universal, así como por textos inéditos, reimpresiones y documentos de escasísima circulación. En sus labores como investigador, Adalberto Navarro Sánchez recogió, prologó y anotó los estudios sobre literatura mexicana de José María Vigil, que constan de 2 tomos, y formó el índice selectivo de Bandera de Provincias. Fue codirector con Ramiro Villaseñor de la Biblioteca Jalisciense con 14 volúmenes y editor de la Biblioteca de Autores Jaliscienses Modernos. Apasionado por el rescate de la literatura regional, escribió el apartado de narrativa literaria en el tomo 12 de la obra colectiva coordinada por Mario Aldana Rendón, Jalisco desde la Revolución. El poeta, crítico, ensayista, editor, recibió el Premio Jalisco de Literatura en 1953, la Medalla José María Vigil en 1955 y Medalla y Diploma del Instituto de Arte de México en 1970. En 1969 ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua con el discurso Algunos aspectos de la poesía de Manuel Martínez Valadez. El maestro Navarro fue además secretario de la Casa de la Cultura Jalisciense, miembro asesor de la Comisión Editorial del Ayuntamiento de Guadalajara y de su revista Suplemento, y editor de El Despertador, órgano informativo de la Feria Municipal del Libro. Como presidente de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana, promovió la publicación del ensayo histórico del Ejército de Occidente de José María Vigil. Igualmente formó parte de nuestra Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco y se hizo cargo de la publicación de su boletín. Adalberto Navarro Sánchez fue maestro fundador en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara y profesor invitado en las universidades de Kansas y El Paso. Dirigió hasta su fallecimiento el área de letras, tanto a nivel licenciatura como de posgrado. Como coordinador de humanidades en la Escuela de Graduados de la Universidad de Guadalajara, se hizo cargo de los cuadernos de la Escuela de Graduados, publicaciones semestrales que se dieron a conocer a partir de 1980. Tuve el privilegio de conocer a don Adalberto como maestro, como mentor, como colega y como amigo entrañable. En la licenciatura en Letras fue mi profesor de Español Superior, de Teoría Literaria, de Análisis y Estilística, de Composición, de Literatura Mexicana y Jalisciense. Severo consigo mismo, siempre buscaba la palabra exacta en su complaciente generosidad hacia los demás. Jamás hizo alarde de su vastísima cultura. Con la humildad de los verdaderos sabios, sonriente y ameno, aplicaba a los textos literarios la crítica estilística de Dámaso Alonso. De su enorme portafolios negros salían en préstamo u obsequio cada tarde, como de un mágico baúl, novedades editoriales, libros antiguos,
textos inéditos o poemas desconocidos que nos invitaban a entrar con entusiasmo en esa espléndida forma de vida llamada literatura. En 1984, con motivo de su cincuentenario como escritor, el gobierno de Jalisco publicó su obra Reunión de Poemas y le rindieron un homenaje en el Ayuntamiento de Guadalajara y el Departamento de Bellas Artes de Jalisco. Le pregunté entonces en una entrevista periodística cuál era la función del poeta, a lo que respondió, citó: por encima de todo, la búsqueda de la palabra, el hallazgo, el descubrimiento de esa palabra justa. Para mí, el poema perfecto es aquel en que no puede sustituirse una palabra por otra. La otra función del poeta es responder a lo que le toca vivir. Enfrentarse a esta realidad social es aceptarla en su momento histórico, lo que de aceptable tiene, y criticar y fustigar lo que de reprobable también contiene. Fin de cita. Luego habló del equilibrio entre los aspectos cognoscitivo, emotivo y sensitivo de la palabra, desechando el juicio tradicional de que en un poeta clásico predomina la razón y en un romántico la pasión. Cito: si uno lee con cuidado los poetas clásicos de la antigüedad, se advierte cómo razón y corazón siempre van juntos. Y sin embargo, hay momentos en que yo diría que hay un desequilibrio completo en un poema tan clásico, tan perfecto como la Ilíada. ¿Qué mayor desequilibrio que el amoroso que motiva los 12 primeros cantos? Creo que ahí estaríamos frente a un romanticismo, claro, expresado con una gran fuerza, que me parece que el del siglo XIX no alcanzó a tener. ¿Por qué? Porque se hizo personal, se hizo individual, se hizo subjetivo. Y en aquellos momentos de la Grecia, no. Era en realidad todo el pueblo el que estaba sintiendo los 12 cantos de la ira. Fin de cita. Cuidar el equilibrio y la armonía parece la consigna de los poemarios que publicó Navarro Sánchez entre 1937 y 1984. Menciono al menos sus nombres: Humana Residencia, Sonetos del Cántico, Nocturno de la Esposa, Pasión de la Tierra, Letras y Palabras dentro del Mar, El Sueño Herido, Primavera en Invierno, Espejo del Gólgota, Las Horas Situadas, Realidad de la Piedra, Bajo Cielos Distintos, Palabras en tu vuelo. La palabra, siempre la palabra, primera y última voz del mundo, que el poeta Adalberto Navarro Sánchez nos deja para celebrar sus 100 años. Así canta con exactitud, por fin lograda, en poemas como Renacimiento, del libro Las Horas Situadas, de 1968. Leo: Renacimiento. Pesan en mi alforja las piedras de todos los días, labradas por la vieja costumbre, pero es necesario cantar. El canto se recoge, se envuelve en los oídos, asimila la forma de los rostros. Llega como manzana generosa y entonces pierdo mi afán solitario y me entrego al juego de las arenas movedizas azotadas de sal. En la playa las mujeres arrojan el balasto de sus cabellos y el viento vuelve, dadivosamente vuelve, retorna en su regreso de huésped a las caricias del amor, que sabe de alegrías y de sueño nutricio. Si en mis orígenes lograse romper los lazos de la monotonía, pronto la verde fábula soñando como verde caricia puede soñar. Encontrarnos ya nupciales, eternos, libres con el desnudo del esposo y del niño. El sol pulsa ahora su más vivo esplendor y asciende su espiral trigo creciente. Ángeles inefables nos protegen la dicha cuando las manos cierran con el amor los párpados y afirman nuestros ojos los prestigiados dones de la paz. Puede nacer la rosa, puede tener sentido, confundir su altivez, abandonar su mundo de corola y orquesta. ¿Cuándo los labios y cuándo primavera la ternura? Ya la fruta se hincha, ya los granos arroban de horizonte la espiga.
Todos los días la miel arroja sus panales de cirio. El incienso de luna capiteles desliza su sandalia. Pero los labios, ¿dónde? ¿Y dónde primavera mi alegría? En mi signo renace la angélica envoltura de las cosas, como aurora golpeando los peregrinos cielos de la dicha. ¿Y por qué no celebrar la musicalidad de Purépecha, un poema dedicado a Félix Vargas de Bajo cielos distintos en 1977? Purépecha. La pobre mujer, ya rica con sus nubes, la pobre mujer rica de peces, con el pez de su nombre, Nazcua rica. Esta rica mujer rica de peces y este pececillo de oro enarenado, esta argentina agua de luz y fluz femínea, esta levadura inmaculada con el fruto en su diestra, esta mujer de peces por el aire, esta mujer de peces con el ave. La mujer por la nube canta y vuela, la mujer en la tierra canta y duerme, la mujer bajo el agua sus estrías, las estrías de su brisa dora y canta. Muchas gracias. Muy buenas noches. Es un verdadero honor estar esta noche con ustedes en las instalaciones de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, al lado de la doctora Guadalupe Sánchez Robles y la doctora Adriana Ruiz Rasura, para recordar una figura clave de la edición en Jalisco durante el siglo pasado, don Adalberto Navarro Sánchez. En mi breve intervención hablaré de tres aspectos básicamente: el campo desprotegido de los estudios dedicados a las publicaciones periódicas en Guadalajara, la inalcanzable labor como editor de libros y publicaciones periódicas de don Alberto, y los índices inéditos de la revista cultural, en mi opinión, la más importante de Guadalajara de la segunda mitad del siglo XX, y veremos hoy por qué. Nos referimos desde luego a Etcétera, editada durante cerca de 40 años por don Adalberto. Titulamos pues la plática que vamos a impartir en este momento, la breve plática, los índices inéditos de la revista Etcétera. La historia de las revistas literarias en México es amplísima y extensa. Sin embargo, después de revisar la bibliografía destinada a su conocimiento y difusión, nos damos cuenta que se cuenta con muy pocos avances en esta materia, es decir, índices, catálogos, ediciones, facsimilares y estudios en general sobre esta materia. Algunos de los mayores esfuerzos en este rubro que se deben señalar son los siguientes trabajos: el índice elaborado sobre las publicaciones del siglo antepasado por la académica María del Carmen Ruiz Castañeda, realizado a partir de un fichero inédito de don José Luis Martínez, titulado Índice de las Revistas Literarias Mexicanas, Ciudad de México, editado en 1999. Sin embargo, esta, como el nombre lo indica, solo aborda aquellas publicaciones periódicas producidas en la capital de nuestro país, un lastre común en nuestra literatura, pues demasiadas veces la historia de la literatura mexicana, por desgracia, solo se limita a lo producido en la Ciudad de México. Otros libros que se han dado a conocer sobre este tema desde la capital del país son Índices de El Nacional, periódico literario mexicano 1880 a 1884, editado en 1961, de Ana Elena Díaz y Alejo y Ernesto Prado Velázquez. Los dos volúmenes titulados Las Revistas Literarias de México, 1963 y 1964, que reúnen conferencias en torno a varias revistas de los últimos 2 siglos. Cabe señalar que la única revista del interior del país incluido en este libro es Bandera de Provincias. Otra es Revista Moderna, Arte y Ciencia, 1898-1903, editado en 1967, de Héctor Valdés. Reúne en sus páginas una introducción e índices de la misma. Otra es Letras de México, Gaceta Literaria y Artística, 1937-1947, de Lourdes Buñols Franco,
También ofrece un estudio amplio, además de los contenidos de esta revista. Contemporáneos, Revista Mexicana de Cultura, 1928-1931, realizado por Guillermo Sheridan, y Revista Moderna de México, de Belén Clark y Fernando Curiel. Ofrecen índices de esas publicaciones capitalinas. Además, no se puede dejar de mencionar la colección de ediciones facsimilares, la colección Revistas Literarias Mexicanas Modernas, dirigidas por don José Luis Martínez entre 1979 y 1986, que incluye 40 revistas publicadas entre 1906 y 1965. Dicho sea de paso, todas editadas en el centro del país, pues solo incluye la revisión de la revista jalisciense Bandera de Provincias, EOS y PAN. Así pues, al realizar una cuidadosa revisión de los libros destinados a servir como instrumentos para el investigador, entiéndase, bibliografías, hemerografías, repertorios biográficos, índices de los contenidos de suplementos y revistas culturales y antologías, muchas veces estos son insuficientes. Esto es particularmente cierto cuando se refiere a las letras del interior de nuestro país, como es el caso de la literatura jalisciense. Estado particularmente rico en cuanto a la producción literaria a lo largo de los siglos XIX y XX, pues el estudio encuentra una ausencia en cuanto a este tipo de material, aunque, dicho sea de paso, académicos reconocidos como la doctora Celia del Palacio Montiel, responsable, entre otros títulos, de un catálogo de la hemerografía de Jalisco 1808-1950. Antes de esta valiosa contribución, también encontramos el estudio Bandera de Provincias, realizado por Rosela Gerini, Eugenia González Ricaño y Ofelia Gutiérrez García, que contiene índices y una selección de textos. Dicho sea de paso, este libro sobre Bandera de Provincias fue coordinada por el maestro Adalberto Navarro Sánchez. La Secretaría de Cultura de Jalisco publicó en edición facsimilar la revista El Ensayo Literario, que incluye una presentación escrita por la doctora Celia del Palacio. El Patrimonio Cultural en el Estado de Jalisco, Programa de Investigación, y el Patrimonio Cultural de Jalisco, ambos coordinados por Arturo Chaboya Flores, son asimismo algunas obras dignas de rescatarse que han contribuido al conocimiento de esta materia. Muchas de estas son menospreciadas por su perfil informativo, pues se trata, en el caso de la mayoría de estos materiales, de herramientas para el investigador. También hay que destacar el volumen 12 de la colección Jalisco desde la Revolución, que incluye una revisión detallada de las principales revistas culturales de Guadalajara de 1940 a 1980, realizado por Sara Velasco. Por último, hay que mencionar el trabajo La Revista, etcétera, un faro en la cultura de Occidente, de don José Manuel Jurado Parres, que es el primer estudio serio sobre la revista, etcétera. A pesar de estas valiosas contribuciones, aún hacen falta trabajos dedicados particularmente a las revistas literarias de Guadalajara. Recuérdese que durante el siglo pasado, esta ciudad contó con numerosas publicaciones importantes, todas ellas dignas de rescatarse: Banderas de Provincias, Campo, Día, Pauta, EOS, PAN, Odiseo, Xalíslico, Suma, desde luego, COAT y por supuesto, etc. En 2009, cuando concluimos con nuestros estudios en el Diplomado en Historia de México, dirigido en aquel entonces por el maestro Juan Gil Flores, en el ya extinto Instituto Jalisciense de Antropología e Historia, se nos pidió un trabajo de investigación para concluir con nuestro curso. En aquel momento venían juntando desde 2001 la revista, etcétera, en físico, labor que nos llevó casi 10 años para completar prácticamente toda la colección, que pudimos localizar a cuentagotas en las siempre valiosas librerías usadas de nuestra ciudad, que pudimos localizar en la ciudad, como la librería Cervantes y el Búho, por ejemplo.
Pues al consultar los números existentes en las bibliotecas pertenecientes a la Universidad de Guadalajara, como la del CUSH y la Biblioteca Pública del Estado, nos dimos cuenta de las ausencias de varios números. Desde aquel momento, supe que realizar una tarea como tal, juntar todos los números, etc., además de los libros editados dentro de las diferentes colecciones que dirigió don Adalberto Navarro Sánchez, podría desembocar en algún trabajo útil en el futuro. Y creo que así fue. Durante ese año nos dimos la tarea de iniciar la elaboración de los índices de esta magna revista. Creemos firmemente que conocer los contenidos de una revista, de la revista, etc., es la mejor manera de adentrarnos en la vida literaria de Guadalajara de los años 50 y 60, y parcialmente 70 principalmente, pues es la revista más plural durante dicha época, además de la más regular. Asimismo, es la manera más certera desde nuestro punto de vista de homenajear a su fundador, Adalberto Navarro Sánchez, pues además de poeta y docente, su labor como autor de libros y revistas es su principal herencia. Desde principios de la década de los años 50, Navarro Sánchez encabezó ambiciosos proyectos editoriales. Recordemos que junto a Ramiro Villaseñor y Villaseñor editó la Biblioteca de Escritores Jaliscienses, una colección que aglutinó más de 10 volúmenes de indudable relevancia. Ahí encontramos autores como Juan B. Guinness, José López Portillo y Rojas y Luis Pérez Verdía, por ejemplo. Asimismo, fue responsable de la colección Escritores Jaliscienses Modernos, que incluyó escritores de la talla de Agustín Yáñez, Alfonso de Alba, Pedro de Alba, José Guadalupe Zuno, entre otros. De hecho, no es descabellado considerar a don Adalberto como el principal editor del siglo pasado en Jalisco. Si bien es cierto que Arturo Rivas Sáenz, Juan José Arriola, Emanuel Carballo, Ernesto Flores, Elías Nandino, José Luis Martínez, incluso Agustín Yáñez, tuvieron sus inquietudes dentro de la edición, pero solamente Navarro Sánchez se mantuvo firme en esta labor durante más de 4 décadas. Desde la elegante y bien cuidada primera edición del libro Preodernia de Arturo Rivas Sáenz, en ediciones Prisma, en 1940, o sea, cuando tenía apenas don Adalberto cerca de 22 años, hasta las ediciones que realizó dentro de Ediciones Etcétera en los años 70. Su talento como impresor es evidente. Pues dentro de dicha colección publicó libros, algunos por desgracia olvidados hoy en día, como Retrato de una niña triste, de Olivia Zúñiga, Ramón López Velarde en Guadalajara, de Manuel Carballo, Los problemas de nuestra literatura literaria, de nuestra cultura literaria, de José Luis Martínez, los libros fundamentales de nuestra época, de Agustín Yáñez, El comisario, de Agustín Orea Marín, Estudios sobre literatura mexicana, de José María Vigil, y los índices y una selección de textos de la revista Tapatía, Bandera de Provincias, como ya mencionamos. Y en la colección Todos los rumbos incluyó títulos como González León y López Velarde, Vida y obra, del olvidado Roberto Padilla Uribe, y Triángulo de silencios, de Elías Nandino, por ejemplo. Bueno, hago un pequeño paréntesis, es decir, la labor de don Adalberto desde los principios de los años 40, pasando por los 50, otras décadas, es muy importante. Bueno, sobra decir que es importante, sin embargo, al revisar los autores, Agustín Yáñez, José Luis Martínez, Emanuel Carballo, pues nos damos cuenta que su labor fue importante. No cualquier editor tenía ese privilegio de contar con materiales inéditos de estos autores, por ejemplo. Tampoco podemos pasar por alto su colección Bibliófilos, cuyo tiraje de cada volumen fue de 100 ejemplares numerados y destinados a los suscriptores de la revista Etcétera. Ahí encontramos auténticas joyas bibliográficas como Viaje a Yucatán, 1865, de José Fernando Ramírez. A propósito, sugerimos que alguna institución, tal vez el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guadalajara,
o también la Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco organice una retrospectiva de las ediciones que éste realizó, don Alberto. Pues buena parte de la historia de la edición del libro en Jalisco del siglo XX, como ya mencionamos, se debe a él. Una gran tarea pendiente que aún tienen los investigadores y las sociedades culturales de nuestra ciudad, además de la universidad, por supuesto. Me parece que este año, el año del centenario del natalicio de don Alberto, estamos aún a tiempo para realizarlo. Regresando a la revista que nos ocupa en esta ocasión, etcétera, son muchos, indudablemente, los méritos de esta revista. Ya mencionamos, dirigida por Navarro Sánchez. El valor de etcétera, cuyo significado puede expresarse como aquella sin límites en el tiempo y en el espacio, no solo recayó en su longevidad y continuidad durante casi 40 años, con 2 recesos, sino en su cuidadosa edición y selección de textos, cuantiosas monografías y suplementos publicados en sus páginas, además de la extensa nómina de colaboradores. Son innumerables los participantes, algunos de renombre nacional e internacional, y asimismo de los hacedores de la cultura en Jalisco durante la segunda mitad del siglo pasado. Etcétera fue, pues, en buena medida, el pulso de las letras en el occidente de México durante este periodo. Etcétera fue una revista atípica de su momento, ya que a pesar de estar editada en la provincia, rompió con los vicios de la misma, pues logró tender puentes entre la capital del país y la de Jalisco, hazaña solo superada por Bandera de Provincias en su momento. En etcétera se dieron cita a lo largo de sus 3 épocas académicos destacados, autores consolidados y en ciernes, tanto del occidente de México como de otros sitios. Recuérdense que se encuentran importantes materiales editados de escritores jaliscienses como Juan José Arriola, Emanuel Carballo, Salvador Echavarría, José Luis Martínez, Raúl Navarrete, Emanuel Palacios, Arturo Rivas Sáenz, Ramón Rubín y Agustín Yáñez, entre muchos más. No obstante las valiosas colaboraciones de estos escritores jaliscienses de antaño, pareciera que en la actualidad la mayoría de estos nombres están en el olvido, salvo contadas excepciones como Agustín Yáñez, Juan José Arriola y Carballo, que persisten en la memoria de los lectores. El resto palidece ante estas figuras. Es por ello que es momento, a casi 70 años de la fundación de etcétera, de volver la vista al pasado y revalorar las otras figuras que también le dieron continuidad y prestigio a nuestras letras, además de los ya mencionados durante este periodo. Algunos de estos valiosos colaboradores entre poetas, narradores y ensayistas son Alfonso de Alba, Salvador Echavarría, Diego Figueroa, Efraín Franco Frías, Bernabé Godoy, María Luisa Hidalgo, Augusto Orea Marín, Roberto Padilla Uribe, Emanuel Palacios, Ernesto Ramos Mesa, el mismo Arturo Rivas Sáenz, Miguel Rodríguez Puga, Francisco Sánchez Flores, Alfonso Toral Moreno, Fernando Carlos Bedia Romero, Ramiro Villaseñor y Villaseñor, y Olivia Zúñiga, por ejemplo. Escritores cuyas obras, dicho sea de paso, también merecen una revisión más extensa y detallada. Etcétera fue heredera de la tradición que en poco tiempo forjó Bandera de Provincias, pues ambas unen el pensamiento de los escritores contemporáneos de su momento y se proclaman como un estandarte cultural frente a la hegemonía cultural de la capital mexicana, el indeseable centralismo que tanto daño le ha hecho, al menos en el ámbito cultural, a nuestro país. Bandera de Provincias es, de acuerdo con José Luis Martínez, cito, la mejor revista que se haya publicado fuera de la Ciudad de México, termina la cita, integrada por Alfonso Gutiérrez Hermosillo, Emanuel Palacios y Agustín Yáñez, al tanto de las vanguardias y las novedades literarias del momento. Otras publicaciones que destacaron una década después, continuadoras también de la visión que dejó el legado de Bandera de Provincias, fueron EOS, conducida por Rivas Sáenz y Arriola, PAN, sucesora directa, según Sara Put Herrera, de EOS, fue dirigida por Antonio Latorre, Juan José Arriola,
Juan Rulfo y Adalberto Navarro Sánchez, al frente de la última entrega, en los que publican los cuentos imprescindibles Carta a un zapatero que compuso Mal unos zapatos y Macario, de Arriola y Rulfo respectivamente. En cuanto al séptimo volumen de Pan, después de la repentina partida de Arriola a Francia y de La Torre y Rulfo a México, estos le encomendaron a Navarro Sánchez dirigirla. Sergio López Mena, especialista en la obra de Rulfo, señala en cuanto a esta singular entrega, preámbulo, etc. Cito: distinto de los números anteriores por la cantidad de páginas, la tipografía, los anuncios y la presentación del contenido, el número 7 de Pan tiene, sin embargo, la calidad de aquellos. Rivas Sáenz, el amigo por excelencia de Pan, un amigo de matices paternales, colabora en él con su ensayo El Secreto, más aún en el número 7 con sus reseñas, que antes no tenían, a libros de Juan Antonio Portuondo, Héctor del Valle, Efraín Huerta y Max Au, y con su suplemento, de que carecía, El Despojo, de George Duhamel, traducido por Alatorre. Pan cuajaba ya como una revista mayor. Sin embargo, llegó hasta ahí. Más tarde Navarro Sánchez emprendería la edición de una longeva e importante revista en el occidente de México, etc. Termina la cita ahí. Lo más destacable de esta entrega, referente a Pan número 7, subraya López Mena, es su similitud con etcétera, una especie de ensayo de la revista de Navarro Sánchez. Resalta la extensión, la predilección por el ensayo, la reseña de libros y un suplemento al final, además de una portada parecida a la revista que se concretaría 4 años después. Es decir, la revista Pan, que tanto se comenta, no solamente en la Ciudad de México, sino en otros lugares también fuera del país, fue en el último número, el 7, un anteproyecto, una especie de ensayo, como ya mencioné, de la revista, etc. ¿Sí? Entonces, muy interesante ver este último ejemplar de Pan como un experimento, como lo que vendría a ser algunos años después. Durante la primera época de Etcétera, considerada por críticos su etapa más sólida, llegó a editar 34 números, de 1950 a 1963. Algunas de las virtudes durante este periodo fueron sus aportaciones al conocimiento y difusión de la obra de los poetas Ramón López Velarde, Alfredo R. Plasencia y Alfonso Gutiérrez Hermosillo, por parte de académicos como Allen W. Phillips, Emanuel Carballo y Adalberto Navarro Sánchez. También se ofrecieron estudios sobre la obra de Enrique González Martínez y Francisco González León, por parte de Phillips y José Antonio Villalón. Además, se dieron a conocer los poemas inéditos en aquel momento, Espíritu Santo y La Liana, de la Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral. La obra de Agustín Yáñez fue objeto de estudio y difusión a lo largo de las primeras 2 épocas de Etcétera. En el número doble 31-32 se publicaron ensayos, comentarios y juicios acerca de su novela La Tierra Pródiga, de 1960. En esta entrega se logró reunir los trabajos en torno a Yáñez por parte de Francisco Monterde, Antonio Pajes Larraya, Silvio Villavicencio, Salvador Echavarría, Enrique García Ruiz, el mismo Navarro Sánchez, Alfonso Toral Moreno y Olivia Zúñiga. Otro número dio a conocer el discurso pronunciado por Yáñez en su recepción de académico de número en la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente de la Real Española. También se publicó la segunda edición de Espejismo de Juchitán, del distinguido exgobernador de Jalisco, cuya primera edición fue de 1940. Fue de solo 150 ejemplares en aquel entonces. La segunda época, tras un receso de 3 años, se inició en enero de 1966. Publicaron 34 números y finalizó en 1977. En esta nueva etapa se continuó con el mismo criterio: combinar trabajos sobre cultura regional, de autores locales, al lado de escritores nacionales y extranjeros. Paréntesis.
digamos que esta fue la línea que siempre siguió en las tres épocas, etc. Es decir, se asomaba fuera de Jalisco, a la Ciudad de México, a España, a Argentina, a Estados Unidos, pero nunca sin dejar de mirar lo que estaba sucediendo localmente, ¿no? Entonces es una característica muy particular de esta revista. En esta época, Etcétera publicó algunos números dedicados a escritores y humanistas reconocidos. En cada uno se reunieron comentarios de diversos autores en torno a la vida y obra de las figuras homenajeadas. Por ejemplo, la entrega 19 fue consagrada al humanista español Gregorio Marañón, la 20 al historiador José Cornejo Franco. En el 21 se homenajeó al escritor y político Efraín González Luna, la 22 al bibliógrafo e historiador Juan Beillinis. El número 24-28, titulado La literatura iberoamericana del siglo XIX, fue consagrado a los trabajos presentados en el 15º Congreso del Instituto de Literatura Iberoamericana, celebrado en la Universidad de Arizona en 1974. Bueno, Agustín Yáñez, por aquellos años, cumplió 70 años de edad. El número 29 se le dedicó. Cada una de estas entregas incluyó, pues, un dossier representativo de la respectiva obra y textos acerca de la misma. Bueno, en la segunda época, como ya mencioné, hubo estos números de homenaje dedicados a diferentes autores, pues hoy en día muchos de ellos yo diría olvidados. José Cornejo Franco, Juan Beillinis, Gregorio Marañón, que bueno, no era mexicano, era español por supuesto, y otras figuras más. Es particularmente interesante ver cómo pues, la revista Navarro Sánchez dedicó durante este periodo rescatar estas figuras, ¿no? La obra de Juan Rulfo también fue objeto de estudio tanto de la primera como en la segunda época por parte de Cándido Galván, Serna Maitorena, Dorotea Anich y Alfonso Toral Moreno. Asimismo, la obra de Mariana Suela fue analizada por Arturo Rivas Sáenz y Ramón Gil Olivo. Fue pues, etcétera, claramente una publicación consagrada principalmente a la reflexión de la palabra. Por último, la primera entrega de la tercera época, más breve que las anteriores, apareció en 1985 y concluyó finalmente en 1987. En 1900, ¿es esta? Más o menos el año, doctora, es 1986. ¿Sí? Ahí está. Si no está viendo la fecha, terminó en 1986, un año después del fallecimiento de don Adalberto. ¿Sí? Bueno, la tercera época, ya para cerrar mi intervención, es interesante ver que es un poco distinto a las primeras dos épocas. Ya empezamos a ver presencia de nuevos escritores de Jalisco como Efraín Franco, como Wolfgang Bock y otros más. Dante Medina también empieza a colaborar en esta revista. Pero bueno, de las tres épocas podemos destacar principalmente las primeras dos. Bueno, con eso concluyo. Les agradezco mucho. Bien, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Pues yo voy a platicarles una anécdota muy personal, bien, que tiene que ver con un libro. Este libro precisamente de Amado Ruiz Sánchez, que lo escribió precisamente, es una compilación de escritos que hace de los escritos de mi padre. Se llamó Humanismo en una vocación científica. Pero la historia de este libro inicia hace muchos años. Mi padre fue un luchador que estudió, se preparó, despertó incógnitas dudando y pensando, jamás dormido en el cielo acomodaticio de la conformidad y la resignación. Jamás perteneció a la masa impensante incapaz de rebelión. Dignísimo representante de su profesión como médico, quien verdaderamente, en cuerpo y alma, dio su mayor rendimiento en beneficio de la salud y bienestar del hombre. Mi padre tuvo muy pocos amigos, pero muy selectos, entre ellos el maestro Adalberto Navarro Sánchez.
Lo recuerdo en infinidad de ocasiones platicando con mi father, como así le decíamos, en su famosa biblioteca que estaba al final del jardín de la Casa de Francia en la Colonia Moderna. En esas interminables sesiones de fin de semana, a media tarde, mi mamá nos mandaba que les lleváramos charolas de fruta picada, de botanita salada y, por supuesto, alguna merienda al anochecer. Entre el humo del cigarrillo que nunca apagaba, el maestro Navarro se escuchaba, se escuchaban las carcajadas de ambos en un diálogo constante. ¿Cómo lamento no haber tenido la edad, la madurez suficiente para haber escuchado esas pláticas de dos grandes humanistas? ¿Cuánto hubiera aprendido? Mi padre fallece el 14 de febrero de 1984 y al siguiente sábado, como era la costumbre, llegó el maestro Navarro Sánchez con una propuesta. Un libro que nos recordara el pensamiento y la actuación de un gran hombre, porque como bien nos lo dijo, lo escrito permanece y un libro hará que las generaciones presentes y futuras, nuestros jóvenes, tengan a su disposición la biografía de un emérito universitario, ejemplo a seguir. Gracias al tesón y amor de su hija Fabiola, a quien le doy mi más grande reconocimiento, quien se dedicó de una manera muy minuciosa a localizar todas las conferencias, discursos, charlas, cuentos, anécdotas y hasta poemas, en fin, todo lo que mi padre escribió durante su vida. El maestro Navarro Sánchez los fue clasificando con una minuciosidad y respeto impresionante. Y así, durante meses fueron venciendo las adversidades, sustrayéndose de las liviandades de la vida para dedicarse totalmente a lograr su objetivo. Presentar la vida familiar y profesional de mi padre, intercalándola con escritos de su juventud, con anécdotas cargadas de sufrimiento como estudiante y finalmente con sus discursos y conferencias en su vida profesional y académica. Bajo el auspicio del rector de la Universidad de Guadalajara, el licenciado Enrique Javier Alfaro Miano, vio la luz este maravilloso libro, Humanismo en una vocación científica, en octubre de 1985. Recuerdo claramente la presentación del libro el 10 de noviembre en el auditorio del edificio de la Escuela de Graduados, ubicado en Juan Álvarez, edificio en el cual mi padre trabajó los últimos años de su vida, siendo él director precisamente de la Escuela de Graduados. El auditorio se encontraba repleto, no cabía ni un alma. El enaltecimiento y ponderación por la publicación del libro se mezclaban con todos los elogios que fuimos capaces de escuchar. Esa noche fue la más hermosa que una familia unida por la tristeza y añoranza podía vivir. Muchas gracias a Fabi y al maestro Navarro Sánchez por ese esfuerzo tan encomiable. Al terminar el evento, mi mamá invitó al maestro Navarro Sánchez a la casa a brindar por el éxito de tan maravilloso libro. Su respuesta mostró el sufrimiento y dolor de la pérdida. Señora, de todo mi respeto, ya cumplí con mi maestro, con mi amigo. Déjeme despedirlo a mi manera, en la compañía de mis letras, en la soledad de mis pensamientos, en el consuelo del recuerdo. Aunque ya no volvió nunca a la casa, murió 2 años después, siempre lo hemos recordado como un gran amigo al que quiero dedicarle este pensamiento que escribió mi padre. Este libro, como ven, es mi libro de cabecera. En los momentos de crisis, que son muchísimas las que he tenido, siempre encuentro la palabra que me acoge, que me alivia, que subsana la herida. Y encontré este pensamiento que quiero que ustedes lo escuchen y que tiene que ver mucho con el maestro Navarro Sánchez. Dice: quiero brindarle un homenaje al investigador, al creador, al escritor, con el más fraternal de los saludos, el homenaje de admiración de quien te ha visto crecer en las adversidades, venciéndolas en las dificultades, superándolas. Te he visto como el más impecable de los ejemplos, te has sabido sustraer a una serie de liviandades en la vida y has enfocado la atención de tu vida, toda la capacidad creadora de tu espíritu en la investigación.
en investigación creativa, en esa vida de ascetismo un tanto egoísta, un tanto exigente, en donde no caben todos, en donde es necesario un acopio de virtudes para ser de los elegidos. Renunciación espontánea, sincera, nacida del corazón, hermosa, valiente, a una serie de pequeñeces en la vida, a cambio de esa sensación agridulce, tan especial como única de sentir ser uno de aquellos, aunque el más humilde entre todos, de los que empujan adelante el carro de la ciencia. Porque hay que verte, hay que palparlo y sentirlo. El escritor es un sujeto singular, con el mismo ropaje que el resto de los hombres, pero con una especie de aureola que lo hace siempre distinto de los otros, con su espíritu siempre orientado a la lontananza, donde no alcanza la mirada de los otros. El escritor es el monje de la ciencia que no renuncia franciscanamente a los paramienes de la vida por la gloria de otra existencia, sino que entrega lo mejor de su vida, de su esfuerzo y su inteligencia a resolver un problema, a lograr que el hombre sufra menos, que llore menos y que haga de esta estancia por la tierra un momento de tranquilidad consigo mismo y con sus semejantes. Muchas gracias, maestro Navarro Sánchez, muchas gracias, Fabi, por este esfuerzo maravilloso de poder seguir leyendo las palabras de un gran hombre como fue mi padre. Muchas gracias. Bien, continuando, agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, licenciada Pilar Sánchez Alfaro, doctor Eduardo Velasco Briceño, doctor Silviano Hernández González. Bueno, pues tenemos unas palabras muy brillantes en esta mesa redonda de parte de los participantes, la doctora María Guadalupe Sánchez Robles, del maestro Pedro Valderrama Villanueva, de la doctora Adriana Ruiz Rasura, sobre este destacado personaje, escritor, formación de muchas generaciones, originario de Lagos de Moreno. Y bueno, viene la etapa aquí de la orden del día, en la cual nos hará el favor el doctor Arturo Curiel Ballesteros de hacer entrega de los reconocimientos merecidamente. Doctor Arturo Curiel, por favor. Sí, muchas gracias. Sí quisiera comentar que el origen de la sesión académica que hemos tenido el día de hoy fue a partir de Sara Velasco y de la doctora Rasura, en el sentido de comprender que hay una gran cantidad de personajes que han permitido, como dice Adriana Rasura, mantener la palabra de lo que es, de los pensamientos que se generan en este estado de Jalisco. Y de ahí surgió la idea, es decir, aprovechar los centenarios de gente valiosa como la de esta noche, referida a don Adalberto Navarro Sánchez. En ese sentido quiero entregar reconocimientos a quienes han participado en esta tarea. Voy a leer el texto que tenemos en este reconocimiento. Dice: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento a la doctora María Guadalupe Sánchez Robles por su participación en las actividades organizadas por esta institución dentro de la mesa redonda para conmemorar el centenario del natalicio de Adalberto Navarro Sánchez, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así, en el caso de la doctora María Guadalupe, con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura, Guadalajara, Jalisco, 24 de abril del 2018. Muchas gracias, doctora María Guadalupe. También quisiera entregar el reconocimiento al maestro Pedro Valderrama Villanueva con esta pues, muy detallado actividad que realizó Adalberto Navarro en la parte editorial. Muchas gracias, maestro. Y a nuestra vicepresidenta por esta iniciativa y también por su actividad y presentación en esta mesa. Bien, continuando, tenemos una remembranza del doctor Héctor Francisco Castañeda Jiménez a cargo de nuestra expresidenta, licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro. Solicité a la presidencia unos minutos de esta sesión académica para
dedicarlo a la memoria de un consocio que el pasado domingo 15 de abril falleció repentinamente en la Ciudad de México, el doctor Héctor Francisco Castañeda Jiménez, con quien las circunstancias de la vida me permitieron compartir valiosos momentos de trabajo, culturales y familiares. Castañeda Jiménez ingresó a esta benemérita sociedad el 17 de noviembre de 1987. Su trabajo de ingreso lleva el título de 70 años de vigencia de la Constitución de 1917. Entre otras de sus intervenciones aquí en la Casa Sede, recuerdo Los Jaliscienses en la Revolución y el prólogo de una obra titulada Patrimonio Cultural e Histórico de Jalisco, que fue una serie de conferencias que se impartieron aquí en 1988. Después presentó La Seguridad Nacional de México ante el Nuevo Orden Internacional. Este fue en el año de 1999. Y en 2010, el 29 de noviembre, presentamos aquí su libro México, 100 años de revolución. Su participación siempre fue oportuna y acorde a nuestros estatutos y reglamentos. Así, el 27 de septiembre de 2017, recibió la presea Valentín Gómez Farías por sus 30 años de vida societaria. La vida nos da y nos quita. La pérdida de una persona es dolorosa, y aunque sabemos que la muerte es algo que seguramente nos llegará a todos, siempre nos sorprende. La ausencia física se torna inevitable. Todo cambia con relación a esa persona. Nada será igual. Sin embargo, la vida continúa y quedan los buenos recuerdos y el afecto que compartimos. La presencia de Héctor Francisco Castañeda Jiménez perdurará por siempre a través de su obra. Fue un hombre de manos incansables y de inteligencia muy vasta, que aprovechaba hasta el menor instante en su trabajo profesional, en la cultura, el deporte y con su familia. Supo ser amigo con un corazón firme y seguro, propio de buen militar, ordenado y congruente con su ser y hacer, generoso con aquellos que necesitaban su ayuda, siempre atento para apoyar y dar los mejores consejos. Como abogado y notario, fiel a los principios del derecho, desempeñó cargos en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, y como servidor público en nuestro estado y en el ámbito federal. También fue maestro en la UDG y en la UNAM. Nuestro más sentido pésame a su esposa Rosa María, a su hija Rosa María, a sus hijos Héctor Francisco y Juan Carlos y a sus demás familiares, deseando que con esa fortaleza que recibieron como ejemplo, logren superar estos difíciles momentos. Descansen en paz. A continuación, tenemos información sobre un proyecto del cual es directora la doctora Adriana Ruiz Rasura, y desde luego se llama Jueves de Patrimonio Cultural. Le pedimos que por favor nos dé información especialmente sobre esa actividad. Bien, pues es para invitarlos, siguiendo la línea de nuestro presidente de hablar de nuestro lugar de origen. Entonces se nos ocurrió empezar con este proyecto de Jueves de Patrimonio Cultural, donde estaremos el último jueves de cada mes. Vamos a hablar primeramente de los barrios, y iniciamos con Mexicalcingo y Analco, que son los barrios fundacionales. Invitamos a varios académicos, doctores en arquitectura del centro universitario, aparte de algunos consocios que también nos van a compartir sus conocimientos. Y entonces la idea es escuchar aquí el conocimiento el jueves de 8 a 9 de la noche. Y el sábado a las 10:30, el siguiente sábado, ir a hacer la visita de campo. Entonces, porque muchas veces nos quedamos con las imágenes que vemos, pero no es lo mismo ver las imágenes que ir a tocar los templos, ir a caminar esos atrios maravillosos. Entonces, bueno, los invito, va a estar maravilloso este proyecto que iniciamos. Espero contar con todos ustedes. Gracias.
El sábado nos vamos a reunir ahí en el atrio del templo de Mexicalcingo. Vamos a caminar toda esta zona, vamos a ver el templo en sí, los santos que están adentro, el método constructivo que se hizo, por qué fue tan importante Mexicalcingo. Vamos a caminar hacia el Puente de las Damas, bueno, toda esa zona, quiero que la conozcamos, así que, porque es realmente hermosa. Y estamos viendo a ver si el siguiente sábado nos podemos ir al barrio de Analco, pero bueno, ya lo veremos el jueves dependiendo de la respuesta de todos ustedes. El próximo martes, 1 de mayo, es día no laborable y entonces no habrá actividades, pero sí continuaremos el martes 8 de mayo a las 20 horas. Hay una conferencia, Las tecnologías en la biblioteca, a cargo de nuestro consocio, doctor Juan Manuel Durán Juárez. Y bueno, pues continuando con nuestras actividades del día de hoy, se les hace una atenta invitación a un convivio aquí en un espacio de nuestra casa sede. Y finalmente tenemos el mensaje de clausura de la sesión por nuestro presidente, doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchas gracias. Sí quisiera agradecer a todos los participantes en esta noche por recordarnos, por mantener viva una memoria de gente que ha contribuido a esta misión de presentar la cultura en nuestro territorio. Bueno, en principio a nuestros tres participantes de esta mesa alrededor de la figura de Adalberto Navarro Sánchez, y también agradecer mucho a nuestra expresidenta María del Pilar Sánchez Alfaro por también recordarnos a uno de nuestros consocios, recién fallecido, doctor Héctor Francisco Castañeda Jiménez. Creo que esto es muy importante en esta benemérita institución. Antes de hacer la clausura, también reiterarles nuestra invitación para otras salidas de campo que tenemos. Tuvimos de una manera muy emotiva la visita a Gilotlán de los Dolores, es decir, donde Dante Medina hizo una interpretación de este lugar de origen. Y bueno, para el mes de mayo vamos a tener una visita al Jardín Botánico de Puerto Vallarta también. Esa es nuestra actividad que, junto con las que ya mencionó la doctora Rasura, bueno, estamos considerando en términos de ir a visitar esos sitios que están dentro del estado y que vale la pena conocerlos de manera directa. Agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes, y siendo las 21:04, declaro clausurada esta sesión académica de este martes 24 de abril de 2018.